Okay. Pues en el módulo 1 vimos que es un sistema y en general podrías decir que un sistema tú lo limitas, ya sea que tú digas que es el cuerpo humano. En un sistema natural, por ejemplo, tú podrías analizar desde el sistema circulatorio, o decir que existe un sistema linfático, y entonces analizar esos componentes específicos que tú estás delimitando. Por eso se pide, por ejemplo, cuando tú dibujas un modelo, que expliques cuál es el límite de tu sistema. Si tú, por ejemplo, estás pensando en que el sistema que tú vas a analizar es una empresa, entonces tú declaras como que el sistema es una empresa y entonces vas a analizarlo como tal, o sea, delimitando esa empresa y diciendo qué componentes tiene, qué subsistemas tiene, y en ese sentido tú puedes analizar tanto las entradas, las actividades de entrada, los recursos de entrada, y tanto las salidas. Y eso también al final es un ambiente externo que también incluso puede ser no tanto entrada o salida, sino también puede ser una relación directa de una influencia que puede tener, por ejemplo, una empresa. Algo que tiene en el ambiente siempre va a ser, por ejemplo, la ley, el cómo debe de regirse en un ambiente, digamos, de una ciudad o de un país. Entonces tiene que estar regida por esa ley específica. Por lo tanto, ese sistema en específico se va a comportar de una manera en la cual el ambiente también está interactuando con ese sistema. No puede haber un sistema cerrado como tal. En la lectura, por ejemplo, ahí de taxonomía de sistemas viene cuáles son los sistemas cerrados y abiertos. Pero los sistemas cerrados en sí no los conocemos como tal, porque todos los sistemas en sí se relacionan con otros. No hay como tal un sistema que se conozca como cerrado. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, que quieren mantener su organización como un sistema cerrado y que no tenga influencia del exterior. Pero al final del día, siempre todos vamos a tener parte de, por ejemplo, si vives en este planeta, pues tienes el mismo ambiente, va a ser desde el aire que respiras, el efecto que tú haces, tu huella ecológica, todo lo que tiene que ver con lo que estás compartiendo con los demás, ¿no? Entonces no hay como tal un sistema cerrado en específico. Todos los sistemas van a tener una relación directa con el ambiente. Y bueno, hablando... Dime, Jessica. No, decía que entiendo. Ok. Entonces, en el sistema como tal, tú puedes identificar aquellos subsistemas y estudiarlos por separado o analizarlos en cómo se relacionan dentro del sistema. Esto es muy práctico, por ejemplo, para empresas, porque precisamente si tú tienes una situación con un área en específico, tú puedes analizar ese subsistema de esa área y analizar qué componentes son los que están interactuando con ese subsistema en específico. Y de esta manera tú puedes también hacer una intervención ya más directa, porque al analizar lo que está ocurriendo en un modelo como este, lo que estás haciendo es pasando tus ideas o lo que tú observas a un dibujo, digamos.
ese dibujo te va a servir para organizar, para estructurar, porque como bien estábamos digamos, antes de hacerlo modelo, es una idea abstracta. Entonces, nosotros no tenemos como tal la estructura cuando no estamos observando de lo que podría ser. Cuando lo ponemos en un modelo, es como hacerlo un poco más tangible y ver qué podemos modificar o qué podemos reconocer de ese sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vienen algunos ejemplos. Si tú tienes, por ejemplo, una empacadora de alimentos, aquí puse yo una empacadora de alimentos, pero en realidad aquí solo puse un ciclo. Tú vas a tener muchísimos ciclos en todas las empresas. Aquí, por ejemplo, yo puse exactamente el ciclo de producción. Es un modelo que va a estar interactuando con el hombre, pero al final del día también es un diseñado por el hombre. O sea, es un SA, es un sistema de actividad humana, pero también es un sistema diseñado por el hombre, porque al final del día también el hombre es el que establece el orden del producto. Entonces, tienes como entradas, pues, de muchas, ¿no? Tienes materias primas, tiempo de los empleados, la maquinaria, el equipo, las herramientas de apoyo, la energía, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en materias primas tú puedes hacer una lista todavía más grande. Tienes el agua, tienes todo lo que son los ingredientes de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes identificar que los hombres o las personas que trabajan ahí colocan los alimentos, los recursos materiales digamos, en la cocina, por ejemplo. Y luego en la cocina preparan el alimento. Aquí, por ejemplo, puedes agregar aquí ese verbo de preparar. Luego llenan todo lo que son los frascos. Si estamos haciendo un empaque de, por ejemplo, de una mermelada, van a llenar los frascos, luego los van a sellar, los van a etiquetar, a empaquetar y transportar. Y bueno, incluso aquí antes de sellar, a lo mejor hasta les van a hacer todo lo que tiene que ver con calidad del alimento, ¿no? En general, la empresa, por ejemplo, tiene más proceso, pero lo que hace el hombre, aquí fue lo que quise rescatar, que ellos son los que transportan el alimento. Entonces tú puedes analizar y decir, bueno, ¿dónde puede haber error humano? Y decir, si este sistema está haciendo un ciclo que está funcionando, entonces normalmente estos elementos están funcionando correctamente y a lo mejor no tienen ninguna intercesión del hombre, o a lo mejor sí la tienen, pero la tienen muy controlada. ¿Qué quiere decir? Ay, perdón, me voy a ir. Vamos a decir que aquí no hay un ambiente bien analizado, porque no estamos delimitando qué es lo que está pasando en cada uno de estos y qué puede salir mal. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, el etiquetado, aquí no estamos analizando que puede haber un déficit de etiquetas o que simplemente el pegamento no está funcionando correctamente o algo así. ¿Sí? Nada más estamos viendo el ciclo y que está una entrada y una salida. O sea, es como muy general. No estamos viendo ni qué puede pasar, ni qué ha ocurrido, si hay una situación estructurada o una situación no estructurada. En sí, solamente estamos viendo el proceso. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Entonces, así es como vemos el sistema más básico. Pero ya después, por ejemplo, cuando queremos hablar de un sistema y queremos analizar lo que existe a su alrededor, podemos ir viendo diferentes elementos. Por ejemplo, aquí es también un sistema diseñado por el hombre, donde compran materiales, exhiben materiales en tienda, venden los productos, entregan materiales. Y, por ejemplo, aquí también tienen que mantener un almacén ordenado para poder entregar esos materiales, ¿verdad? Puede ser una tienda común de abarrotes, pero aquí, por ejemplo, tú no puedes ver cuál es la mano del hombre, o sea, cuál es la interacción que tiene el hombre con otras personas.
¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes hablan de comprar materiales, pues sí, obviamente podría haber un proveedor, pero luego el exhibir materiales en tienda no tiene nada que ver con otras personas, simplemente estás interactuando con los productos. La venta de productos, pues sí puede haber personas, pero como tal sería un subsistema que valdría la pena analizar como un sistema diseñado, como un sistema de interacción humana. Y luego la entrega de materiales, pues ya ahí sí puede haber interacción, pero el otro que también no nos dice nada es mantener al almacén ordenado. A lo mejor aquí hay una serie de actividades de protocolo, digamos, de operación diaria, que no tienen mucho que ver con a lo mejor una interacción humana, pero sí puede ser que sea un almacén más grande. Podríamos hablar incluso a lo mejor de un área como tal de inventario o un almacén ya de una empresa más grande, y sería también este mismo sistema y tendría también más elementos en cada uno de estos subsistemas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hablar como un sistema que ya analiza un caso como el que vamos a ver en la clase? Bueno, se los voy a compartir también en PowerPoint. Este es el sistema de actividad humana del caso de una comunidad. De hecho, creo que ya lo modifiqué un poquito más. Déjame ver si te lo puedo compartir mejor en el PowerPoint que tengo para compartirlo ahí en el grupo. Y es que cada vez que ves un sistema y lo vuelves a analizar, lo puedes mejorar las veces que tú quieras. Sí, aquí lo tengo. A ver, vamos a ponerlo. Listo. ¿Sí lo puedes ver, Jessica? Sí, sí lo veo. Ah, excelente. Entonces, mira, este es el mismo sistema que estaba analizando hace un momentito, no sé si lo alcanzaste a ver, y cuál fue la diferencia en general. Pero aquí yo ya les marqué, para compartirlo en clase, ya les marqué el ambiente. Yo marqué el ambiente con esta línea y les puse aquí ambiente, porque aunque se puede analizar como te lo había enseñado antes, pero en el curso en sí, le doy clic y ya se cambia la última diapositiva, que es el negro. En sí, en el curso les piden que marquen el límite y el ambiente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy marcando como límite la comunidad. Si te fijas, yo como diseñadora del sistema, yo marqué que la comunidad es lo que va a establecer el sistema. Y para mí el ambiente va a ser todo lo que está fuera de esa comunidad. Cuando ya cruzan la frontera, cuando por ejemplo, si pueden morir cruzando la frontera, el sistema de educación en México, o que la migra intervenga en su intento por irse a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tú puedes analizar lo que yo observé de esa comunidad. Aquí este es mi sistema porque yo lo observé, yo lo plasmé en esto. Tú tendrías que decidir cuáles son los elementos que tú observas de cada sistema. No puede haber dos sistemas iguales porque cada quien observamos los sistemas de una manera distinta. Yo lo observé como parte fuera de la comunidad, ¿verdad? No era parte de esa comunidad, por lo tanto, yo veía que la gente se graduaba de primaria, asistían a la escuela igual a la secundaria, pero en realidad era la misma casita y recibían clases en grados mezclados. Es decir, yo veía que primero, segundo y tercero tenían una misma clase, y luego cuarto, quinto y sexto tenían otra clase. Y entonces los alumnos de secundaria iban los 3 grados también mezclados y tenían solamente un maestro para cada una de esas clases. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues ahí el aprendizaje no era significativo, no había
un sistema que realmente les enseñara lo que tenían que aprender continuamente, sino que iban atrasados constantemente, porque pues iban siempre a la par de los, digamos, los que estaban más rezagados. Y entonces, pues por lo tanto, había una falta de motivación para estudiar, porque pues siempre estaban aprendiendo lo mismo, no había como tal un sistema que les ayudara a entender mejor por qué estaban ahí en la escuela, ¿no? Y además de eso le agregas que muchas de las veces alguno de los 3 profesores faltaba a la escuela, pues entonces la gente seguía sin motivación. Por lo tanto, al no motivarse, pues a veces no terminaban la secundaria y mejor se casaban. En la secundaria normalmente lo que iban los muchachos era pues a tener novia y al final su fin era casarse. Luego cuando se casaban pues ya era como el detonante para irse al norte, ya decidían que pues ya tenían una familia, querían ganar dinero y pues todo lo que hacía su familia en general era cruzar la frontera, entonces eso era lo que terminaban haciendo todos y pues una de dos, o cruzaban la frontera y estaban en este bucle constante de regresar y de ir, o morían cruzando la frontera también, porque podría ser que también intentando nuevamente podrían morir, ¿verdad? Y en general, pues fue lo que yo observé de esa pequeña comunidad que de hecho fue de las primeras que estuve analizando con esto de los sistemas. Yo lo que quise, por ejemplo, atender con este modelo fue esta parte de la falta de motivación para estudiar y cortar este ciclo donde se casaban y decidían irse al norte, porque esto era como el detonante. Entonces, enseñarles algo más que existía, no solamente que observaran que su familia ganaba dinero al irse a Estados Unidos, sino que simplemente vieran que había otras posibilidades. Entonces, bueno, me voy a ir entonces otra vez a la presentación. Okay. Si te fijas aquí, por ejemplo, no tengo el ambiente marcado y el bucle está más limitado. Y es que ya después de que analizas dices, bueno, este bucle, si al final los regresa a la migra también, pueden morir cruzando la frontera, o sea, realmente puede haber esas dos opciones. Y es que eso es lo que vale la pena con los modelos, o sea, regresas a verlo y le puedes modificar y lo puedes mejorar y le puedes agregar más elementos que van saliendo cada uno de todo lo que existe. Y lo que vale la pena siempre es mejorar el modelo para poder tener mejores características y poder estudiar mejor el sistema. Bueno, y aquí las características que tiene que tener un sistema de actividad humana. En sí no tiene una estructura o programa de actividades, como lo vimos en el primero. No es exactamente el proceso, sino que realmente lo que estás analizando es lo que surge de la actividad humana. O sea, por eso el segundo no es un sistema de actividad humana, sino que es un sistema diseñado por el hombre. No representan procesos, no existe planeación y se enfocan a la organización de las personas. Ejemplos de este tipo de sistemas serían la familia, un equipo de fútbol, un coro de la iglesia, ¿sí? Y se modelan para ayudar al análisis de situaciones problemáticas. Ahora, esto nos lleva a hacer el análisis de lo que es un problema estructurado. Un problema estructurado se habla de una situación cuando ya se ve claramente que está una situación específica. Un ejemplo de esto podría ser que en una comunidad existe un problema de que no se han pagado los servicios de la calle, por ejemplo.
Entonces no se ha pagado luz, no se ha pagado el agua que sale a los jardines. Entonces ese es un problema estructurado, que quiere decir que vas al lugar donde se pagan estos servicios, lo pagas y se resuelve el problema, ¿sí? Tiene una solución clara. Pero en cambio, un problema no estructurado sería, por ejemplo, que tengas esa misma comunidad y que no tengas el dinero para pagar esos servicios debido a que las personas están renuentes a dar su cooperación mensual. Entonces, tú tienes que tener también un análisis de por qué nos está dando esa cooperación, cómo se podría resolver para que ese problema que se tiene pudiera resolverse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la Filmina te pongo aquí, los problemas estructurados a veces se pueden resolver con alguna metodología, como lo es la investigación de operaciones o alguna técnica de ingeniería. En las empresas o en las organizaciones normalmente se tienen muchas metodologías. Se aplica las 5S, se aplica sistemas de calidad, se hablan de Lean Manufacturing, toda la metodología que puede ayudar al proceso. Pero ¿qué pasa en una empresa donde tienes un problema como es el caso de la evidencia de nuestro curso, donde en realidad no hay como tal una metodología para hablar de qué es lo que puede ocurrir cuando haya corrupción, por ejemplo, en una empresa? La corrupción es un clásico de lo que son sistemas no estructurados, porque en realidad están muy entrelazados con el ambiente y no te saben decir exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque si tú pones normas, si tú pones reglas, por ejemplo, si pones límites de cómo deben ocurrir las cosas y siguen ocurriendo, esto quiere decir que en sí el problema va mucho más allá de simplemente observar el sistema hacia adentro. Tienes que observar siempre los sistemas con un pensamiento sistémico, es decir, contemplar todo lo que hay a su alrededor y ver cómo está interactuando con ese sistema para entender qué es lo que le está ocurriendo y que por eso sigue haciendo lo mismo, a pesar de que a lo mejor que corran a los gerentes, que a lo mejor que exista esa observación, una auditoría de ese caso, por ejemplo, en específico, pero sigue ocurriendo que después se vuelve a presentar un caso similar. Esto va a ocurrir debido a que no estamos observando toda la imagen, que es lo que queremos analizar cuando nosotros estamos formulando el problema en un modelo. Entonces, la formulación del problema no es tan sencilla, ¿sí? Cuando no es un problema estructurado. En la intervención de un caso similar, al preguntarse al cliente cómo le gustaría que trabajara su empresa, respondió exactamente cuál era su estado deseado. Así puedes observar que a veces solo falta dividir en pequeños pasos para ver cómo llegar hasta ahí. Esto, por ejemplo, lo podemos también plantear en la metodología de sistemas suaves. Esto quiere decir que si tú tienes un modelo actual de lo que está ocurriendo en la empresa, que es la evidencia 2, la pasas a la metodología de sistemas suaves, que es la metodología que vamos a estudiar en la semana 2. Esta metodología que vamos a estudiar va a ser simplemente analizar en el mundo de sistemas cuál sería ese estado deseado que estamos hablando aquí. El estado deseado es cómo debería de trabajar correctamente esa empresa para no tener corrupción. Y ahí es donde cortas los ciclos. Tanto puede ser un ciclo vicioso como puede ser un ciclo virtuoso. El ciclo vicioso, por ejemplo, es que está también en sus lecturas, donde dice, necesito ganar más dinero para pagar mis deudas. Entonces, ocupas más horas de trabajo, tienes menos tiempo libre, pero vas y dices, bueno, sí, comprémoslo, y no tienes dinero suficiente.
o recurres al crédito, tienes más deuda, tienes que trabajar más, tienes menos tiempo libre, tienes más bienes, más ofertas de crédito, el auto que quieres es más caro y entonces así estás en este ciclo hasta que pues se terminen los tiempos, ¿verdad? Y luego también, además tienes un subciclo que por ahí estás en tu mente diciendo, ahora que termine de pagar, podemos irnos de vacaciones, aún soy joven, y te vas así haciendo esa idea, y entonces nunca vas a poder salir de este bucle infinito que es un ciclo vicioso. En cambio, para hacer un ciclo virtuoso, tú deberías, por ejemplo, para ese mismo problema, pensar en pagar tus deudas, no solicitar más crédito. Aquí mayor poder adquisitivo, que da más dinero para ahorrar, puedo invertir, tengo mayor tiempo en la familia, trabajar, ahorrar, reducir deudas, no solicitar más crédito y pagar las deudas, establecer prioridades, más tiempo libre, y entonces al tener más tiempo libre puedo seguir estudiando, mejor capacitado, mayores ingresos. Este es el bucle que sería el virtuoso. ¿Y cómo llegas del ciclo anterior, del ciclo vicioso al ciclo virtuoso? Esto debería de darte una serie de actividades, que eso es la parte del formato de la metodología de sistemas suaves, que te dice, ok, ¿qué observaste en el ciclo del vicioso y en el ciclo del virtuoso? Y entonces tú puedes listar, bueno, en este ciclo necesito ganar más dinero para pagar mis deudas. En este no, estás pagando tus deudas, haces un plan a lo mejor de cómo pagar tus deudas, y entonces esa es una actividad del siguiente estado de la metodología de sistemas suaves. Entonces decides que el cambio que debes de hacer es hacer un plan para pagar tus deudas. Aquí tienes la opción de que puedes comprar, y aquí no, puedo invertir, puedo ahorrar dinero y puedo invertir. Entonces, si tú estás pagando tus deudas, no vas a solicitar más crédito, no vas a comprar más. Y entonces uno de los cambios es que no vas a comprar más. Entonces, luego observar, tienes mayor tiempo para la familia. Aquí simplemente tienes más trabajo. ¿Cómo puedes obtener eso? Entonces, decides qué es lo que te da un mayor tiempo para poder invertirlo con la familia, y entonces reducir completamente el ciclo. Y entonces haces un cambio con respecto a eso. Esta es la metodología de sistemas suaves. Hablábamos en un inicio de una problemática no estructurada. Esa problemática no estructurada en nuestra actividad, en nuestra evidencia, ya está como tal escrita. Es el caso de Daniel. Para pasar al estadio 2 es la situación problemática expresada, que sería el modelo conceptual que nosotros hicimos en la evidencia, donde les pido el modelo conceptual. Entonces, ese modelo lo tienes que hacer en el formato nuevamente. Luego pasas al mundo de sistemas. Aquí está Real World, es el mundo real. Y el mundo de sistemas, System Thinking, digamos, el pensamiento sistémico es este lado que está aquí. Entonces, si tú vas a pasar a este pensamiento sistémico, tú tienes que empezar a hacer una metodología más específica, que es la de las definiciones esenciales de los sistemas relevantes. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que en el modelo de Daniel, ustedes pueden delimitarlo de muchas maneras, y por eso se les pide específicamente el límite y el ambiente. Porque si tú le delimitaste, por ejemplo, hay uno de tus compañeros, Jessica, que me delimitó el sistema como el sistema de compras. Otro de ellos me delimitó como el sistema de la empresa Delicioso. Puede haber varios que estén pensando diferente, y eso es normal, no tiene nada de malo, ninguno está mal, pero aquí eso les va a llevar a una definición esencial diferente. En las instrucciones se le pide que vea el sistema desde el punto de vista de Daniel. ¿Qué quiere decir esto?
no lo puedes ver como un gerente, no lo puedes ver como un tomador de decisiones de la empresa, sino que tienes que definir ese sistema de compras desde el punto de vista de Daniel. Y ahí es lo difícil, porque entonces, si tú no vas a poder resolver ese sistema desde el punto de vista del gerente general, que puede hacer y deshacer, porque él es gerente general, sino que vas a ser Daniel, que es un coordinador, un nivel táctico, que no es una autoridad, y que ya, por ejemplo, acudió a su jefe y que no tuvo respuesta positiva, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí la definición esencial tú la debes de estructurar con respecto a lo que él puede y debe hacer. Entonces, la definición de ese sistema va a ser cómo va a trabajar el sistema de compras, cómo lo defines. Un sistema de compras para Daniel, ¿qué podría ser? Un proceso en el cual se adquieren materiales a través de una requisición y verificación del cumplimiento de todo lo especificado en ciertas normas, que se maneje a través del sistema del departamento de compras con la autorización del jefe y que se audite por ejemplo, de cada mes para obtener buenos resultados. Entonces, esa sería la definición como tal. Y luego un modelo conceptual de esa definición va a ser, bueno, entonces ese sistema que tú definiste, que tú dices que sí va a funcionar, que ese es el sistema que tú escogiste, entonces lo vas a pasar a cómo debiera funcionar esa definición, cómo debiera funcionar ese sistema del ciclo, digamos, virtuoso, que es lo que debe de ocurrir para poder resolver los problemas que estás observando en el modelo conceptual. Y entonces, aquí incluso hablan de concepto de sistema formal y otras ideas de sistemas, porque vas a alimentarlo con todo lo que tiene que ver con sistemas. Hablar de un ambiente te puede ayudar mucho, porque ¿qué es lo que ocurre en la corrupción? Y ahí por ahí tenían una lectura ya de lo que sucede en la corrupción, cuál es el porqué o las características que lo hacen más latente. Porque, por ejemplo, en países como Japón no existen este tipo de casos en las empresas, porque los valores de la familia, de lo que vienen siendo los empleados que tienes dentro de una comunidad, son diferentes a los modelos familiares que tienes en México. Si tú analizas todas esas ideas, entonces tú puedes alimentar ese modelo conceptual y decidir qué es lo que tú puedes reforzar dentro de ese modelo para poder lograr lo que tú estás lo que tú estás definiendo aquí como un sistema relevante. Luego lo comparas. En el siguiente estadio tienen un espacio en el formato donde tú listas todas las actividades que pusiste en el sistema del estadio 2 y listas todas las actividades que tienes en el sistema del modelo 4. Y entonces vas a hacer esa comparación y decidir qué es lo que estás viendo en cada uno de ellos. Y entonces tú la observación que tienes la vas a redactar ahí. Observo que en el modelo 2 el sistema está funcionando correctamente, pero tiene ciertas problemáticas, shalala, y entonces tú tienes que describir lo que observas. Y luego pasamos al sistema, al cambio deseable y factible. Te tienes que aguantar. Como ser humano, nosotros siempre queremos poner solución a los sistemas desde un inicio. O sea, a lo mejor desde el estadio 2 ya estás diciendo, esto está mal, esto lo tiene que cambiar, esto no funciona así. Pero no puedes decir eso en esta metodología hasta aquí. Hasta que ya observaste exactamente con
cero prejuicios, cero, o sea, siendo bien objetivo, observaste la situación expresada, luego lo pasaste al mundo de sistemas y dijiste cuál era el que sí funcionaría, el ciclo virtuoso que tú debes de obtener, y luego lo comparaste sin decir ningún cambio. Eso es como lo más difícil que a lo mejor como ser humano puedes hacer, porque en realidad siempre queremos solucionar las cosas. Entonces, hasta aquí tú debes de decir, bueno, ya de eso que observé, yo propongo y este cambio. Y entonces decides cuáles son los cambios factibles. Bueno, aquí normalmente factible quiere decir que se puede llevar a cabo. Entonces, tú puedes decidir, por ejemplo, que se audite la empresa para que salga toda la corrupción, ¿no? Y entonces tienes que entender si eso es posible, si eso es factible para el sistema. Y eso a lo mejor en este caso no te lo puedes decir tan claramente, pero a lo mejor tú puedes decir también, si tienes un límite de presupuesto, a lo mejor ahí también va la factibilidad. Y entonces después de eso tú vas a seleccionar cuáles son las acciones para mejorar la situación problemática. Es decir, si tú decidiste que el cambio mayor va a ser que se dé capacitación sobre valores y que se genere una perspectiva más ética en la empresa, entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Bueno, voy a dar capacitaciones mensuales, voy a empezar por el área directiva, que a los directores se les hable de cuál es el beneficio de tener una ética responsable, cuál es el ejemplo que están dando a sus empleados, etcétera, etcétera. Y entonces hablar desde ese punto de vista a lo más elemental, digamos. Ahí sí ya vas a hacer tu plan de acciones que vas a realizar para poder resolver todo lo que tú ya observaste en la metodología. ¿Ok? No sé si ayudé, no ayudé. Jessica, si me puedes decir si te quedó un poquito más claro qué es lo que implica toda esta parte de sistemas. Fueron muchos conceptos resumidos en una sola clase, espero que no te haya abrumado con tanto. No, para nada, fue muy positivo, me ayudaste bastante, digamos que aterrizar los conceptos y ponerles pues ejemplos y ponerle orden un poco más. Fue muy bien, muchas gracias. Excelente, Jessica. Pues mira, esto es lo que hay que hacer en las primeras evidencias. Ya las últimas evidencias no les tengo yo una clase como tal, porque me parece que están más sencillas. De hecho, el sistema viable creo que es mucho más sencillo que la metodología de sistemas suaves, que es la que estamos viendo como aplicación. En el modelo de sistema viable, por ejemplo, lo que hacen es como que es la última unidad. Ahorita no te quiero acongojar con esa metodología todavía, pero lo que hacen es como comparar con el cuerpo humano. Si el cuerpo humano es perfecto, décadas y décadas hemos valorado lo que es nuestra anatomía, y entonces el autor de esa metodología del sistema viable lo que hace es decidir comparar la empresa con lo que es el cuerpo humano, y entonces toda empresa va a tener un cerebro, toda empresa va a tener un sistema de control como lo es nuestro sistema nervioso, por ejemplo, y toda empresa, por ejemplo, tiene esos pequeños células o partes que van operando, entonces le llama a esas partes operación y administración, que por ejemplo ahí, si tú lo comparas con el cuerpo humano, todos tienen como una, ¿cómo le llaman? Analogía. Sí. Y entonces está basado en ese concepto. Espero que sí sean claras las preguntas y todo. Si tienen alguna duda de alguna pregunta, que dicen, esta no está muy clara, o que la redacción me confundió más que lo que en realidad me estaban preguntando, me pueden decir con mucho gusto. Les puedo revisar las preguntas y si yo observo que están mal redactadas o algo, también es parte de mi humanidad. También me equivoco y acepto también mis errores, y con mucho gusto
les puedo por ahí dar más información e incluso hasta corregir la pregunta, porque la verdad es que de repente si regresas a ver las preguntas y dices, ay, ¿en qué estaba pensando cuando escribí esto? Y Sí. pero bueno, si no hay ninguna duda, si ahí está todo claro, esperemos que sigan manteniendo un buen nivel de esto del análisis de sistemas. Esperemos que sí les sea muy práctico, porque en la vida, créeme, tenía un maestro, el maestro que a mí me enseñó todo esto de sistemas. Él era capaz de aplicar esto a tal grado que él me podía decir qué es lo que iba a pasar con la organización en la que estábamos trabajando, y también podía analizar las vidas personales de quienes nos rodeaban. O sea, realmente es muy práctico y muy analítico, y puedes incluso tomar mejores decisiones con respecto a todo lo que te rodea. De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Ok, pues me dio mucho gusto tenerte en la clase, Jessica, y gracias por tu participación. A ver si que no hubiera sido lo mismo si no hubieras estado tú, de verdad. No, un gusto estar aquí. Ok, pues voy a terminar la grabación. Okay.